Muy buenas noches a todos los amigos, compañeros que en esta cuarta clase de curso de la doctrina, curso básico Doctrina Espírita, le damos la bienvenida a los estudiantes del primer curso, el curso básico de la Sociedad Espírita de Cartagena, que se han adherido a esta clase del día viernes virtual. Ellos tienen un curso más avanzado, otro día a la semana, entonces son bienvenidos todos a esta continuación del curso, nuestra cuarta clase. Ya sabemos que podemos encontrar en YouTube, en programa radial Barranquilla Espiritual, podemos encontrar las 3 clases anteriores. Ahorita se lo recuerdo en el chat para que todos tengan oportunidad de encontrar las 3 clases anteriores. Entonces, como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una oración. Vamos a pedirle a ese mundo espiritual superior que se adhiere a toda obra de bien donde hay 2 o más reunidos en nombre de Dios y de Jesús, para que esta humanidad, este planeta, pueda seguir dando esos pasos evolutivos colectivamente y nosotros individualmente poder también hacer nuestra tarea, nuestra pequeña tarea, nuestro aporte individual para el mejoramiento global. Sin ese aporte individual es muy difícil que se dé la mejora global. Es tarea de nosotros, hombres y mujeres imperfectos, no es tarea de espíritus superiores y de ángeles. Somos nosotros quien en colaboración con esos guías debemos realizar nuestras propias transformaciones y nuestros trabajos individuales sumados a los de los otros amigos, hermanos, se hace esa tarea colectiva. Pedimos especialmente intuición, inspiración a el director de nuestra tarea encarnado, Álvaro Vélez, para que pueda esas enseñanzas impartirlas, transmitirlas de la mejor manera, y nosotros los receptores también tener el máximo de atención, de disposición para que esas enseñanzas lleguen a nosotros en una tierra buena y puedan dar frutos en nosotros para el bien nuestro y para el bien de los demás. Muchas gracias y así sea. Álvaro, una vez más, Álvaro Vélez Pareja, vicepresidente de la SEC, Sociedad Espírita de Cartagena, una vez más, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, muy buenas noches a todos, a las hermanas y hermanos, amigas y amigos que hoy nos acompañan en esta cuarta clase del curso básico de Doctrina Espírita, curso de Fusenda en unión con la Sociedad Espírita de Cartagena. Y vamos, como podemos ver allí, a desarrollar el tema de qué es el espiritismo, a retomarlo, aunque lo mencionamos tangencialmente en la clase anterior, a partir de las definiciones de espiritismo que dio el maestro Allan Kardec. Vamos a ver algo de los fundamentos del espiritismo, los 3 aspectos clásicos de la doctrina espírita, y finalizaremos la clase de hoy señalando qué no es espiritismo. Bueno, partimos de la base, ¿no? El 18 de abril de 1857 se produjo el lanzamiento del Libro de los Espíritus en la ciudad de París, en la Galería de Orleans del Palacio Real de esa ciudad. Día memorable para todos nosotros los espíritas, porque a partir de allí se empezó a dar esta luz de esclarecimiento, de verdad y de enseñanzas profundas para toda la humanidad, aunque en el día de hoy el Libro de los Espíritus obviamente no es conocido por toda la humanidad, pero cada vez es más creciente el número de interesados, de simpatizantes y personas que a veces consultan el Libro de los Espíritus para escribir, para sacar enseñanzas. Hemos observado que algunos expositores no espíritas están colocando conceptos
de la doctrina espírita y también enseñanzas de los libros de André Luis. Y en el libro, el frontispicio, como dijimos la vez pasada, aparece como filosofía espiritualista, porque el espiritismo en el sentido filosófico es precisamente una filosofía de carácter espiritualista, cree en la existencia del alma, pero existen muchas formas de espiritualismo y el espiritismo es una expresión específica, más precisa, más detallada, más abarcante del espiritualismo en general, porque una persona puede creer en el alma, pero puede no creer en la comunicabilidad de los espíritus, o puede no creer en la pluralidad de mundos habitados, o puede no creer en la reencarnación, pero cree en que además del cuerpo material existe un principio espiritual que subsiste a la destrucción del cuerpo físico. Entonces, básicamente partimos de que sí somos una doctrina espiritualista y que el libro de los espíritus, conteniendo los principios de la doctrina espírita sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad, según la enseñanza impartida por los espíritus superiores, con la ayuda de diversos mediums recopilados y ordenados por Allan Kardec. Fue lo que el mismo maestro Kardec colocó en el frontispicio, pues, la primera página de esta maravillosa obra que hoy es la base, el fundamento, la estructura esencial de la doctrina espírita. Vimos que Allan Kardec escribió aproximadamente 15 libros. Normalmente decimos la codificación, los 5 libros básicos: el libro de los espíritus, el libro de los medios, el Evangelio según el espiritismo, el cielo, el infierno y la justicia divina según el espiritismo, la Génesis, los milagros y las profecías. Y en otras ediciones aparece como la Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo. E indudablemente que cada una de estas obras las iremos detallando como en forma de clases en las siguientes reuniones. También escribió Introducción Práctica de las Manifestaciones Espíritas, que en la clase anterior dijimos que es como un preámbulo al libro de los medios. Los 11 volúmenes de la Revista Espírita. Escribió un libro pequeño que es el Espiritismo, muy completo, por cierto, ¿no? Que es como un antecesor del libro de los espíritus, pero que Kardec lo sacó después, 2 años después, para presentar un libro de los espíritus, pero más resumido y más práctico, porque en la medida en que se iba dando el movimiento espírita, Allan Kardec iba observando las necesidades, el rumbo de los acontecimientos, y con base en eso él iba ajustando lo que iba escribiendo. Sacaba todos los meses la Revista Espírita, que desde que la inició durante 11 años, o sea, desde 1858, él la estuvo editando de una forma continua, muy actual en su momento, más que todo de carácter fenoménico, o sea, contaba experiencias, colocaba mensajes y también artículos de carácter filosófico, científico y doctrinario, ¿no? De carácter moral. El espiritismo en su más simple expresión, es decir, que sacó este opúsculo, se puede decir, este libro resumido y pequeño, pero que sin embargo, con solo leerlo, ya la persona se forma una idea bastante aproximada de lo que es la doctrina espírita. Viaje espírita en 1862, a partir de un recorrido que hizo Kardec por el movimiento espírita naciente en Francia, ¿no? Porque se fue enterando de que estas ideas se fueron propagando y muchos viajaban a sus poblaciones y fundaron pequeños grupos de estudio que se fueron convirtiendo en pequeños centros espíritas. Cuando ya en 1862 Kardec se enteró de que había numerosos grupos, él decidió hacer un alto en sus actividades e iniciar un recorrido por muchas ciudades y poblaciones de Francia, y se emocionó mucho de ver el fervor, la fraternidad, el empuje, el impulso que tenía la doctrina espírita en los primeros tiempos, pero que con el transcurrir de los años, pues el movimiento en Francia fue teniendo una decadencia por diversos motivos.
resumen de la ley de los fenómenos espíritas, vimos también colección de oraciones espíritas, que es una derivación del Evangelio según el espiritismo. Estudio acerca de la poesía medianímica que no conocemos, caracteres de la revelación espírita y obras póstumas publicadas después de su partida. Y lo importante en el día de hoy es que nos basemos en las definiciones que Kardec presentó de la naciente doctrina espírita. Y lo primero que él hizo fue presentarlo como una ciencia, como un conjunto de conocimientos articulados, sistematizados, acerca de un sector de la realidad que en ese momento se refería a la realidad espiritual y se refería al hecho de la comunicabilidad de las personas que estaban en el mundo espiritual con las personas que permanecían en el mundo material. Era lógicamente una ciencia de observación que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal, es decir, cuál es la naturaleza de esos seres, de esas inteligencias invisibles, individualizadas y desencarnadas, incorpóreas, como menciona Kardec en algunas otras ocasiones. ¿Cuál era el origen de esos seres? ¿De dónde venían? Sabemos que fueron creados por Dios. Y destino se refiere a qué pasa con los espíritus, qué pasa con el ser humano después de la desencarnación, planteando así la realidad de la existencia de un mundo espiritual. Como ciencia práctica consiste en las relaciones que pueden establecerse con los espíritus, o sea, una ciencia práctica. ¿Qué relaciones se pueden establecer con las personas que están en el mundo espiritual? Que hoy llamaríamos transpersonas, personas que trascendieron y siguen viviendo en el mundo espiritual. Como doctrina filosófica, entonces, comprende todas las consecuencias morales, porque de la comunicabilidad se pasa a la enseñanza y a la reflexión filosófica, y de la reflexión filosófica se derivan las consecuencias morales que se desprenden de semejantes relaciones, como método de elaboración, ciencias positivas, método experimental, método científico, que Kardec conocía muy bien, porque vimos ya la formación cultural, la formación científica, pedagógica, que indicaba que él era un hombre muy estructurado, que pertenecía a 12 asociaciones de ciencia, de arte y de cultura en Francia, ¿no? Se presentan los hechos de un orden nuevo que no pueden explicarse mediante las leyes conocidas. Es decir, se presentaron hechos de un orden nuevo, pero que no podía ser explicado ni por la física, ni por la química, ni la astronomía, ni la medicina, ni por las leyes entonces conocidas, la ley de la gravitación, la ley de la luz, etc. El espiritismo los observa, compara, analiza, y del efecto se remonta a la causa, y de esta a la ley que los gobierna. Luego deduce las consecuencias y busca las aplicaciones útiles. No establece ninguna teoría preconcebida. Entonces vemos reiteradamente en esta definición como ciencia positiva, que parte de la observación y de allí se pasa a la comparación y al análisis de los hechos, como vimos que Kardec asistió por lo menos a 3 hogares en donde aquellos personajes de Francia, de París, estaban, digamos, haciendo intercambio mediúnico, y que habían un grupo de jovencitas y de personas adultas que tenían mediunidad y que hacía tiempo practicaban ya esta mediunidad. Y comparaba las comunicaciones de un hogar con las comunicaciones de otro hogar, y así sucesivamente preparaba las preguntas, también lo vimos en la clase anterior, e iba con un nuevo interrogatorio. Por eso él dijo que él se propuso, y así lo aceptaron estos miembros de familia, cambiarle el sentido, ¿no?, a esas reuniones, porque hasta entonces eran reuniones que no tenían una finalidad útil o definida. Eran más que todo superficial o de curiosidad. Sin embargo, vimos que desde hacía varios años
este grupo de personas ilustres venían reuniendo los apuntes de las comunicaciones a través de las hermanas Baudin y de Rutzelina Jaffet y también de Hermance Dufault. Y entonces se habían dado la tarea de reunir 50 cuadernillos de apuntes. Se los entregaron a Kardec, como vimos, para que él los pusiera en orden y los analizara. Él eliminó las repeticiones y los puso en orden, y después, cuando el interrogatorio que él le hizo al mundo espiritual, ya en una forma personal, a través de estas medios, por supuesto, él fue sacando el contenido que dio origen a libros de los espíritus. De allí se derivan entonces los tres famosos y clásicos aspectos del espiritismo. Por eso dijo en el libro de los espíritus, el espiritismo se presenta con tres aspectos distintos, a saber, el hecho de las manifestaciones, los principios filosóficos y morales que de ellas emanan y la aplicación práctica de tales principios. Entonces allí está el aspecto científico, el aspecto filosófico y el aspecto moral. Y por supuesto, en la aplicación práctica de esos principios, que es la vivencia de la doctrina espírita. Entonces no nos quedamos, por supuesto, en el fenómeno. El fenómeno llama la atención, atrae a las multitudes, genera curiosidad y genera investigadores. Después, a través de ese fenómeno llega la filosofía, llegan las enseñanzas, la reflexión, la meditación, las respuestas a las inquietudes de la humanidad. Y a su vez se deriva la vivencia y la aplicación práctica de tales principios, pero en el cambio de la persona, el cambio moral y el crecimiento espiritual. El otro aspecto que hay que destacar, es muy conocido ya por todos nosotros, es la moral espírita. Por eso, en varias definiciones, Kardec escribió lo siguiente: como moral, el espiritismo es esencialmente cristiano, porque la que enseña no es más que el desarrollo y la explicación de la moral de Cristo, la más pura de todas y cuya superioridad no es negada por nadie. Ya sabemos que en la humanidad y en la historia surgieron muchos códigos morales, como también los analizamos en otras de las clases anteriores, pero se considera que la moral que enseñó y ejemplificó Jesús de Nazaret, Cristo, es la más pura, la más esencial, la más fundamental de todas, y cuya superioridad no es negada por nadie. Eso lo escribió en ¿Qué es el espiritismo? Lo que hay que hacer aquí, la salvedad, es que el espiritismo se puede denominar cristiano, pero no en un sentido religioso, que es lo que ha traído muchas polémicas, muchas discusiones, interminables discusiones, los que están a favor y los que están en contra, los que después dijeron espiritismo laico, etcétera, que no podía ser llevado el espiritismo a convertirse en una religión, y estas posturas que actualmente están dentro del movimiento espírita latinoamericano e internacional también, en mayor o menor grado. También han ido superando estas discusiones, pero él lo dijo desde un principio y no nos habíamos dado cuenta, que él solamente ubicó espiritismo cristiano en un sentido moral y no en un sentido religioso, y mucho menos en un sentido católico, porque cristianismo en un sentido moral se refiere a la conducta, a la vivencia, a la práctica del bien, al desarrollo de las virtudes, a la superación de los vicios y de los malos hábitos. Es entonces en un sentido moral, pero que se convirtió en una religión respetable y muy abarcante hoy en día. Pero sin embargo, no olvidemos que cuando se diga en algún ámbito, si quieren decirlo, pues, o lo encuentren en un libro o en algún mensaje mediúnico, espiritismo cristiano, no reaccionemos en un sentido exagerado hacia un extremo o hacia el otro, de que no es cristiano, o si es cristiano es religión o no es religión, porque Kardec estaba hablando era del sentido moral. El espiritismo hace comprender lo que el Maestro Jesús expresó en parábolas
y viene a completar, desarrollar y explicar sus enseñanzas en los aspectos esenciales, fundamentales y universales. Es decir, la doctrina espírita ha desarrollado una moral tomada de la enseñanza moral de Jesús y su vivencia personal, no solamente la enseñanza verbal, sino a través del ejemplo y de la vivencia. Y lo despojó del dogma, del rito y del aspecto religioso y se quedó con el aspecto esencial, fundamental y universal. Porque en nuestro mundo tenemos a un Mesías, Jesús, guía y modelo de la humanidad y conductor de la humanidad, reencarna o encarna en el planeta Tierra, da una enseñanza y un ejemplo de cómo se debe vivir. Pero esa enseñanza es universal en el sentido de que puede ser aplicada en cualquier mundo, en cualquier planeta, en cualquier galaxia, y el bien siempre va a ser el bien, el amor siempre va a ser el amor, la justicia siempre va a ser la justicia, en cualquier planeta, en cualquier galaxia y en cualquier sistema solar. En nuestro mundo se llamó Jesús o se le denominó Cristo o Mesías, y en otros mundos en donde hay otras humanidades, indudablemente tienen que haber encarnados, y así lo dicen obras póstumas, Mesías, conductores, guías de esa humanidad, y ellos habrán encarnado en esos mundos en el momento apropiado y habrán dado la misma enseñanza en otros idiomas, en otras costumbres, otras culturas. Pero todo es esencial, fundamental y universal. Por lo tanto, viene a iluminar y orientar al hombre, invitándolo a la práctica de la ley de amor y la más pura moral. Esa es la esencia moral de la doctrina espírita. Por supuesto que la doctrina espírita es una ciencia especial, no es una ciencia común y corriente. Tiene algo distinto a la física, química, astronomía, medicina, biología, agronomía, cualquiera que, porque se refiere por su origen, es procedente del mundo espiritual. No quiere decir esto que impulsores de otras ciencias no hayan tenido inspiración o han reencarnado para desarrollar una determinada ciencia o arte o técnica, preparados en el mundo espiritual con todo un programa reencarnatorio. Pero en el caso del espiritismo o la revelación espírita, porque en la primera etapa se denomina revelación espírita, Kardec toma la revelación, la estructura y la convierte en doctrina espírita. Y nosotros estamos estudiando esa doctrina y hemos generado un movimiento espírita. Entonces es especial porque ella procede en gran medida del mundo espiritual a través de la mediunidad, la comunicabilidad de los espíritus. Es especial porque su naturaleza es netamente espiritual y moral, y porque su finalidad es buscar la moralización y la espiritualización del ser humano. Por eso entonces la doctrina espírita es una ciencia muy diferente a todas las que conocemos. Tampoco queremos decir que sea la única doctrina espiritualista que busque más o menos estos parámetros, ¿no? Porque hay otras enseñanzas, hay otras doctrinas espiritualistas que también pueden tener y buscar, y de hecho lo buscan, es la moralización y espiritualización del ser humano. Los clásicos fundamentos, que también serán vistos uno por uno en cada una de las clases, es parte de Dios, porque lo primero que los espíritus le enseñaron y le confirmaron a Dios, a Kardec, es la existencia del Dios creador, inteligencia suprema del universo, causa primera de todas las cosas, creador del principio material y creador del principio espiritual. Por supuesto, la existencia del espíritu, el alma evoluciona, proceso evolutivo que ya veremos exhaustivamente a través de las sucesivas y múltiples reencarnaciones en las cuales se cumple una ley de causa y efecto de acuerdo a lo que cada uno haga en su reencarnación, va a tener una consecuencia.
E indudablemente que también estando desencarnados estamos sujetos a la ley de causa y efecto, porque lo que un espíritu desencarnado hace de bueno, regular o malo en el mundo espiritual, también se hace acreedor a las consecuencias de su conducta. Otro de los fundamentos en la mediunidad, la comunicabilidad de los espíritus, es importante también, pero no es lo único. La enseñanza de la pluralidad de mundos habitados y la ley de amor, o expresada en otros términos como ley de justicia, amor y caridad, y en otras redacciones como la ley de la fraternidad universal. Hemos, a lo largo de la trayectoria en el movimiento espírita, que no encontramos un libro, una obra de Kardec en donde él escribió estos 8 postulados, estos 8 fundamentos, ni donde él haya dicho estos son los fundamentos y postulados de la doctrina espírita o principios, como 8. Eso fue surgiendo a través del tiempo por los redactores encarnados que fueron compilando basándose en las enseñanzas, por supuesto, y en algunos textos, comentarios, revistas o artículos vemos que son 8 y otros dicen que son 10 y otros dicen que son 12 y otros dijeron que eran 5. Sin embargo, a nivel del movimiento espírita colombiano, la Confederación Espírita Colombiana colocó el fundamento de Jesús, guía y modelo de la humanidad. Pero sucede algo muy curioso con este postulado o este fundamento incluido allí, porque si vemos estos, ninguno está personalizado. Son de carácter universal. Dios, espíritu, evolución, reencarnación, causa y efecto, mediunidad, mundos habitados y ley de amor. Son fundamentos que están abiertos a cualquier creencia. Al incluir a Jesús como guía y modelo, que realmente lo es, pero que de Jesús ya sabemos que lo que se toma es la moral, se cierra un poco el margen de aceptación de la comunidad, porque si hay una persona que viene de otra doctrina o de otra religión y se encuentra con que de entrada ponemos como fundamento a Jesús, ya allí va a haber un cierto margen de limitación, ¿no? Mientras que si lo dejamos así como siempre ha estado, son características, enseñanzas, fundamentos que pueden ser asumidos por un hebreo, un musulmán, un budista, una persona que viene de otra creencia o de otra doctrina, porque no está siendo personificado y están en un sentido universalista los clásicos 8 fundamentos de la doctrina espírita. Resumiendo un poco, el espiritismo es ciencia, filosofía, moral, es presentado como una doctrina, pero es un saber sistemático abierto, en construcción, que en la medida en que la ciencia vaya dando, pues, digamos, sus aportes, se pueden ir haciendo los correctivos, porque Kardec así lo dijo muy sabiamente. Si la ciencia descubre que el espiritismo está equivocado en algún punto, él deberá corregir ese punto, hacer el reajuste. Cosa que hasta ahora no ha sucedido. Lo que ha sucedido es que con la obra de André Luis, la obra mediúnica, los libros de Emmanuel, de Becerra de Menezes, de Manuel Filomeno de Miranda, de Juana de Ángeles y de otros, el espiritismo se ha diversificado, se ha ampliado, se ha especializado en los distintos aspectos y temas planteados por estas entidades que indudablemente vienen enviados desde el mundo espiritual para dictar todas estas enseñanzas. Y que Kardec no logró, no alcanzó, no pudo, y es lógico que no hubiera podido hablar de la epífisis, del proceso reencarnatorio en una forma detallada, de tantas cosas que ya después aparecen precisados, por ejemplo, en la psicología profunda y transpersonal enseñada por Juana de Ángeles, los procesos obsesivos, ocultos que planteaba Manuel Filomeno de Miranda, la glándula epífisis planteada en su aspecto más científico por André Luis, y así sucesivamente los mentores que han dictado estas obras
sin apartarse de Kardec, sino por supuesto partiendo de la base kardeciana, han desarrollado los aspectos que apenas aparecían como planteados, ¿no? O que aparecían redactados en pocos párrafos, están mucho más desarrollados a través de estos autores, a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco y por supuesto de Francisco Cándido Javier e Ivonne Pereira. Bien, entonces ante la inquietud de que si el espiritismo es o no una religión, ¿por qué? Porque hay sectores del movimiento espírita brasileño que ya dicen religión espírita o la religión de los espíritus. Pero como se habló en una clase anterior y hubo aportes de ustedes, el espiritismo no tiene dogmas, tiene enseñanzas, tiene principios, tiene fundamentos, tiene postulados. No hay dogmas en la doctrina espírita porque todos pueden ser analizados, demostrados, sometidos al tamiz de la razón, aceptados o no, no son artículos de fe impuestos, y que el más difícil de llevar al tamiz de la razón es el tema de Dios. Sin embargo, hay mucha literatura mediúnica respecto del tema de Dios que nosotros podemos conocer, meditar, deducir, ¿no? Entonces, el espiritismo no tiene la característica de tener dogmas, característica esencial de toda religión. No tenemos ritos ni cultos. Y por supuesto que sería mal visto y mal enfocado que convirtiéramos la práctica mediúnica en un ritual o la aplicación de la bioenergía, los pases, la fluidoterapia, etcétera, en un ritual. No tenemos cultos y por supuesto ni templos ni altares. Tenemos instituciones, centros, sociedades y organizaciones. No tiene el espiritismo libros sagrados propios de todas las religiones, ni mucho menos liturgias para seguir al pie de la letra, memorizarlas y recitarlas. No tenemos sacerdotes ni jerarquías, sino directivas y organizaciones. No hay misterios porque todos los conocimientos y enseñanzas de la doctrina espírita están presentados de una manera directa, una manera clara, sin símbolos, sin misterios, sin ritos y sin complicaciones de metodologías ni complicaciones de términos. Y no tenemos iglesias ni somos iglesias. Sin embargo, es bueno que veamos qué dijo Kardec al respecto de lo que es una religión. Escribió, una religión en su acepción fiel y verdadera es un lazo que religa a los hombres en una comunión de sentimientos, de principios codificados y formulados como dogmas o artículos de fe. Al principio de la definición parece que sí vamos como que buscándole que el espiritismo encaje, de que sí hay un lazo que religa a los hombres en una comunión de sentimientos, pero cuando ya vemos que la definición acepción fiel y verdadera de una religión es que contiene principios codificados, pero están formulados como dogmas o artículos de fe, y por supuesto que ahí queda descartada la posibilidad, además de lo anterior, de que el espiritismo sea visto como una religión. También en el discurso que realizó Kardec el 1 de noviembre de 1868, con relación a la conmemoración anual del Día de los Difuntos, también mencionó allí en este mismo texto que una religión también puede ser tomada como una comunión de pensamientos, de miras y de sentimientos. Pero esta otra definición de Kardec no nos autoriza a encajar allí el espiritismo, porque comunión de pensamientos, miras y sentimientos lo puede tener cualquier movimiento político, cualquier movimiento civilista, cualquier movimiento y organización social, fundaciones, organizaciones de políticas, religiosas, culturales, artísticas, que todos tienen comunión de pensamientos, miras y sentimientos y no son religión. Es una definición
muy imprecisa, muy vaga al respecto de lo que es una religión, y por supuesto mucho menos puede ser aplicado al espiritismo, porque por supuesto no tenemos lo que habíamos señalado en la imagen anterior. Bien, ahora veamos ya en la parte final de la clase de hoy qué no es espiritismo. No es el uso de amuletos, higas, señales cabalísticas. El espiritismo no tiene nada que ver con la cábala ni con la numerología. Rituales como ceremonias de casamientos, matrimonios, bautizos. Hay algunos movimientos en otros países de América, de Sudamérica, en donde hay como ceremonias de bautizos y casamientos y pueden utilizar la palabra espiritismo, mal empleada por supuesto. No usamos vestidos especiales para el trabajo espiritual, como algunos pretenden, vestirse de blanco para que lleguen los espíritus de luz, etc. No se usa velas, saumerios y objetos de culto propios de determinadas religiones. Nada de eso tiene que ver con el espiritismo. No es el espiritismo la actividad puramente mediúnica, y esta es una de las grandes confusiones, y se puede decir que es una de las grandes dificultades que tiene el movimiento espírita internacional en tratar de esclarecer a la humanidad y a la población de que el espiritismo no es simple evocación de espíritus ni comunicabilidad de los espíritus. Y a todo eso lo llaman espiritismo. No, vamos donde una señora espiritista. Fui donde un espiritista y me mandó esto y esto y lo otro, y evocamos a los espíritus y vinieron y dijeron esto o aquello. Y yo conozco una señora espiritista, conocí un señor espiritista, los avisos en la prensa, fulano de tal espiritista que hace trabajos. Entonces, de ahí viene el mal empleo de la palabra espiritismo, que ha sido usurpada, tergiversada, secuestrada, manipulada, acomodada, y que, por supuesto, piensan que el espiritismo verdadero es todo eso, cuando realmente no lo conocen. Su ejercicio, el de la mediunidad, no confiere a ninguno el título espiritista. Existe la mediunidad en las variadas religiones y doctrinas espiritualistas, pero no son espiritismo. Eso todos aquí lo tenemos claro. No es el espiritismo la lectura de la mano, la quiromancia, ningún tipo de adivinación, la suerte, la adivinación del futuro, el tarot, la astrología, la superstición en cualquiera de sus formas, el fanatismo religioso, el mal de ojo, ni mucho menos brujería y hechicería, porque tienden a quererlo emparentar o confundir. No es espiritismo la cristalografía, como cierto grupo de personas en algún lugar de América que practicaban los pases, siendo centro espírita, se les ocurrió que si los pasistas se colocaban cristales en las manos, tomaban cristales, por ejemplo, de cuarzo en las manos, entonces eso canalizaba energía, porque esta enseñanza dice que los cristales son canalizadores de energía, etcétera, que tomando cristales en sus manos daban mejores pases. Y entonces emparentaron el espiritismo con la cristalografía, y es, como sabemos, un grave error. El naturismo es respetable, la homeopatía, el yoga, la acupuntura, pero no son espiritismo. Y personas que vienen de esas culturas o de estas prácticas intentan traer al centro espírita esas prácticas, y vienen allí entonces los enfrentamientos, las discusiones y los conflictos. La metafísica es otra doctrina espiritualista, pero tiene ciertos puntos en común, pero no es espiritismo, mucho menos el curanderismo, la magia, la santería. Por supuesto entonces que la doctrina espírita respeta todas las escuelas, creencias y prácticas religiosas y espiritualistas. No los combatimos, pero sí tenemos el deber de esclarecer cuando haya confusión. Mas el espiritismo no necesita que se le incorporen elementos dogmáticos, rituales, simbólicos o prácticos propios de todas estas creencias. Es decir, que vamos a traer al espiritismo la cristalografía, la cromoterapia, el naturismo,
la metafísica y todas estas prácticas no se necesitan dentro del movimiento espírita. Por supuesto que concluimos lo que habíamos visto en una de las clases anteriores. El espiritismo finalmente es una doctrina ilustrativa porque nos ilustra acerca de la realidad, la naturaleza espiritual del ser humano y todos los temas que trata. Nos orienta, nos esclarece, nos enseña el comportamiento, es vivencial y a su vez es consoladora y esperanzadora. Esta es una de las grandes síntesis que nos presenta la doctrina espírita como algo muy integral, muy completo, que nutre y orienta nuestras vidas y al ser comportamental y vivencial nos conduce al crecimiento del ser humano. De esta manera concluimos la presentación de las diapositivas en esta oportunidad en un resumen para que recordemos, partiendo de las definiciones de Allan Kardec, qué es el espiritismo y sus tres aspectos y sus fundamentos que ya veremos desarrollados uno por uno en las clases subsiguientes. Bueno, muchas gracias por su atención y algunas inquietudes a la hora. Así es, ya están abiertos los micrófonos para que hagan preguntas, personas que les haya surgido alguna inquietud ahora con esta clara y precisa exposición que nos ha hecho Álvaro Vélez. ¿Quién desea participar? Bueno, hoy tenemos aquí la presencia, vamos a ver si se animan al decir sus nombres, de Joamar, Judith, Eduardo, Gisela, Evelyn. También tenemos a Mónica, Viviana, María Inés, Mildred, ¿no? También está Roger, Lady, Sariana, Ofelia, José Oliver, Elsa, Cueto, Magali, Neitilia y por supuesto Nancy, Rodrigo, Arturo, Diana y Abel. Bueno, gracias por su atención y cualquier inquietud. Tenemos tiempo. Pregunta Álvaro acerca del proceso de la recolección de información que hace Kardec. Se habla de una parte primero que ya existía, que se habían anotado como minutas, me imagino, de las reuniones. Y hay otra parte que tiene que ver con el cuestionario que él va haciendo a estos medios. Se supone que le hace las mismas preguntas a todos y también, ¿y de dónde saca esas preguntas? ¿Es de su propia metodología o cómo sería? El contenido de los 50 cuadernillos que habían recopilado a aquellos señores de París que venían practicando la mediunidad desde años atrás, ahí vimos que hace 5 años, ese contenido estaba fuera del dominio de Kardec en el sentido de que fueron preguntas que ellos recopilaron y respuestas de los espíritus que ellos recopilaron durante varios años. Parece que 5 años, y eso nos lleva a retroceder a 1850. Cuando hay otra información, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, sí, te escuchamos. Ahora sí. Exacto, cuando hay otra información que dice que la práctica de las mesas parlantes y giratorias y danzantes llegó a Alemania hacia 1853. Bueno, hay 2 fechas allí que no coinciden completamente, una diferencia de 3 años. Pero estos señores dicen 5 años, recopilaron todas esas enseñanzas de lo que a ellos se les ocurrió preguntar.
Pero cuando Kardec empezó a estudiarlos, a él se le iban ocurriendo otras ideas de carácter filosófico, científico, cultural o psicológico y espiritual. Entonces iba a las reuniones, hacía las mismas preguntas y también hacía preguntas de tipo mental y los espíritus le respondían, ¿no? Entonces él se dio a una gran labor durante 2 años más o menos de compaginar todas estas enseñanzas e irlas sacando como el libro de los espíritus. Es decir, tomó lo que ya le habían entregado en los 50 cuadernillos y el interrogatorio que él hizo al mundo espiritual, que siguió no solamente con el libro de los espíritus, sino con los demás libros. Ok, muchas gracias. ¿Okay? Bien, ¿alguien más quiere participar? Ahí estaban los micrófonos cerrados, pero ya cada quien puede abrirlos. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Nancy. Buenas noches. Gracias. Nancy. Sí, me parece muy importante la aclaración que hiciste con relación a si el espiritismo es ciencia, filosofía y moral o ciencia, filosofía y religión. Desafortunadamente, como tú dices, pues carambas, ahí hay una autonomía y un libre albedrío, pero sí están definidas, precisamente esa pregunta me la hacían. Hay corrientes muy definidas que tomaron el cristianismo como el cristianismo religioso, no como la palabra de cristianismo frente a las manifestaciones de amor y fraternidad, como fue el principio que realmente se transmitió. Porque hablaron del Cristo por ser ese personaje de amor. Pero como esa palabra cristianismo ha sido usada por otras religiones y la religión católica, a partir del Concilio de Trento, o sea, en el año 300, cuando nace la religión católica, dan al Maestro Jesús el nombre de Cristo, entonces ahí es donde se arma todo ese tipo de confusiones conceptuales frente a la utilización de la palabra Cristo, cuando nosotros, los espíritas, algunos espíritus, hacen mención de Jesús Cristo, entonces ahí arman un enredo porque hacen la utilización del Cristo religioso y del Jesús, Maestro Jesús, que es como nosotros deberíamos de identificarlo y nombrarlo para precisamente clarificar y no aumentar esa confusión, ¿no? Sí, efectivamente, incluso no es necesario decir espiritismo cristiano. No. Respetamos a los que lo quieran decir, pero al decir espiritismo ya ahí está incluida los 3 aspectos, ¿no? Espiritismo a secas. Ok, gracias. Muy bien. Sí. ¿Quién más quiere decir algo? Aquí en la mano tengo un esclarecimiento escrito por el propio Kardec, ya para concluir, que dice: ¿por qué entonces declaramos que el espiritismo no es una religión? Esto lo dijo Kardec en ese famoso discurso. ¿Por qué entonces declaramos que el espiritismo no es una religión? Porque no existe una palabra para expresar 2 ideas diferentes. Y porque en el consenso general la palabra religión es inseparable de la de culto. Despierta con exclusividad una idea de forma, cosa que el espiritismo no tiene. Si el espiritismo dijese ser una religión, y Kardec previó esto, ¿no?, el público no vería en él sino una nueva edición, una variante, si se quisiera, de los principios absolutistas en materia de fe, una casta sacerdotal con su cortejo de jerarquías, de ceremonias y de privilegios. No lo separaría de las ideas de misticismo y de los abusos contra los cuales tantas veces se ha levantado la opinión pública. Es decir, que Kardec fue un sabio y un previsor de lo que podía suceder, y lo dijo en ese discurso que pues no es muy trajinado, no es muy estudiado, y que allí fue donde dijo que una religión en su acepción fiel y verdadera es un lazo que religa a los hombres en una comunidad de pensamientos, de principios codificados y formulados como dogmas o artículos de fe, comunión de pensamientos, comunión de miras y de sentimientos, que como
dijimos, puede ser aplicado a muchas cosas y habría que llamar religión a todo. Y terminó diciendo que indudablemente cualquiera puede hacer de su creencia una religión, y eso ya entra en el ámbito personal de que algunos hagan, ¿no? Pero a nivel ya institucional y organizativo, sencillamente se dice doctrina espírita. Muy bien. Y precisamente por eso es que tenemos esa oportunidad de tenerte a ti en estos conceptos que no son muy estudiados, no son muy trajinados, pero que tú sí lo has hecho y pues nos traes esa claridad el día de hoy. Entonces, si no hay más inquietudes, entonces, si hay alguna inquietud final, le damos la palabra a esa persona que quiera preguntar u opinar. Si no hay más inquietudes, entonces pasamos a hacer el cierre de esta tarea, pidiéndole a Álvaro nuevamente que nos haga esa plegaria de cierre